y a su nombre y a sus hijos. Maranata, por un pueblo, ¿estamos preparados? Como que no me convenció. ¿Estamos preparados? Amén. Y si no lo estamos, no se preocupe, que no se turbe su corazón, porque el Señor nos ha dejado esto, que es lo que nos prepara a nosotros para cuando venga Cristo, nosotros podamos irnos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46. Dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no es primero lo espiritual, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbido es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, sed firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora primeramente te doy las gracias por permitirme poder estar aquí delante de tu presencia, Padre Santo Dios. Ahora que sea tu Espíritu, Padre, el que abra cada mente, cada corazón, para que pueda entender la palabra que tú le quieres dar hacia ellos, Padre Santo Dios. Que se quede grabada y que lo puedan practicar todos los días de su vida, Padre Santo Dios. O sé tú el que hables a través de mí, Padre Santo Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de continuar, primeramente le doy las gracias a Dios por este nuevo día que me ha dado, por poder estar aquí parado delante de ustedes, por esta oportunidad de poder traer su palabra, porque no somos nada sin Él. Dice que las hojas de los árboles no se mueven si no es con su poder. Y todo lo que ocurre porque Él lo permite. Esta prédica le puse por título: ¿qué abunda en mi corazón? Hágase ustedes esta pregunta para hacia ustedes mismos. ¿Qué abunda en mi corazón? Si se quiere responder, se puede responder, pero solamente está bien con la pregunta. ¿Qué abunda en mi corazón? Estamos en el año de la abundancia, pero en realidad, ¿qué abunda en nuestro corazón? Porque como leímos, nosotros reflejamos al Señor Jesucristo, nosotros reflejamos lo celestial. La palabra dice que lo que abunda en mi corazón, de eso habla la boca. Muchas veces nosotros no tenemos que abrir nuestra boca, solamente con nuestro rostro, con las expresiones, ya las demás personas saben qué es lo que abunda en nuestro corazón, qué es lo que nos está pasando, por qué momentos estamos, qué situaciones estamos viviendo, porque nuestro rostro
Bueno, unas personas dicen que en los ojos también, pero yo la verdad en los ojos todavía no he podido leerlo ni saber. Pero sí sé que en los rostros se expresa lo que está en nuestro corazón. Y eso lo dice en San Lucas 6:45, que en donde nos dice que el buen hombre de su buen tesoro saca lo bueno de su corazón, y el mal hombre saca lo malo de su corazón, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Muchas veces, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias que nos ocurren en nuestra vida, tendemos a, digámoslo así, como a criticar de por qué nos pasan a nosotros las cosas. Siempre he tenido claro en mente de que todo lo que ocurre en mi vida puede ser dos cosas: por consecuencias mías o porque Dios me ha preparado como algunas circunstancias en las cuales permita que yo pase para así moldearme. Pero si Él permite que yo pase por diferentes circunstancias, ya sea porque yo la haya causado o porque Él permite que yo pase por ahí para moldearme, no tengo el por qué yo criticar de lo que Él hace. Es difícil muchas veces cuando un familiar se muere, cuando un padre, un abuelo, un tío o alguien se muere, y nosotros poder seguir confiando en que Dios existe, en que Dios hace lo bueno. Es muy difícil pasar por esos momentos, recuperarse de esos momentos y seguir creyendo en Dios. Pero si Dios permitió que yo pasara por esos momentos, por esas circunstancias, es por algo. No me indica a mí el de que yo tenga que criticarlo a Él, el que yo me tenga que molestar por Él, el que yo me tenga que alejar de Él, porque tenemos que tener claro que la Biblia nos dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos. Muchas veces nosotros pensamos que la manera en la que estamos haciendo es lo adecuado, pero en realidad no es así. Porque el Señor, en su infinita misericordia, Él piensa o Él sabe mejor qué es lo que nos conviene a nosotros. Puede ser doloroso, puede ser que estemos pasando un momento muy duro, pero es lo que el Señor desea que nosotros pasemos para fortalecernos. Él solamente sabe, muchas veces no entendemos el por qué, pero Él solamente sabe el por qué nosotros debemos de pasar por esas pruebas. En la Biblia nos dicen muchas bendiciones, nos enseña, nos dan grandes testimonios en las cuales nosotros siempre debemos de tener en claro, porque en esos momentos difíciles es la palabra quien me va a ayudar a mí a poder seguir hacia adelante. En este año 2023, cuando se empezó los cultos de oración y testimonio, yo estuve analizando muchos de los testimonios en los cuales se estaban dando, y muchas veces ellos decían que en su momento de tribulación, cuando ellos se sentían débiles, cuando se sentían que no podían más, por una sola palabra de la Biblia que ellos recordaron, y con eso agarraron fuerza. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo una hermana, que ella recordó esa palabra y eso le dio fuerzas para pasar esas circunstancias en las cuales ella estaba pasando, para poder salir de esa prueba por una sola palabra. Entonces yo en ese momento me hacía la pregunta, que ¿qué pasaría si nosotros no aprendemos de la palabra? Yo la puedo leer, pero de aquí a cuando yo cierre la Biblia se me olvidó, o cuando me dicen una palabra aquí adelante, cuando yo salgo de la puerta se me olvidó. Entonces de eso no me vale de nada, porque viene la situación y no me voy a acordar de qué fue la palabra que el Señor me dio a mí, o cuál fue la palabra que yo pude encontrar en la Biblia. Entonces por esto que no solamente es leer, sino también aprenderlo y ponerlo en práctica, primeramente para nosotros mismos y después para los hermanos que están hacia nuestros alrededores, porque el mundo nos tiene con la lupa, nos tiene a nosotros mirándonos.
El mínimo error que nosotros hagamos de una vez, entonces, para acusarnos. Mira lo que él es cristiano, mira lo que él dice y él hace, y nos tienen así con la lupa. Y yo lo pude testificar, yo lo pude vivir cuando yo estaba en sexto año, cuando llegó un compañero de otro colegio a principio de año. Sabíamos de que él era nuevo porque el cuarto, quinto y sexto año por lo general siempre éramos la misma persona. Y nos dábamos cuenta cuando una persona se trasladaba a otro colegio o cuando llegaban otras personas de otro colegio. Este muchacho llegó y él empezaba a hablar de una vez sobre la palabra o corregía a los demás compañeros. No hagas eso porque eso no es bueno. El Señor no quiere que hagas esto, sino que quiera hagas lo otro, que esto con lo otro. Y siempre decía, no, eso no es malo. ¿Cuál es esa actitud? Tienes que tener una actitud buena. Y siempre se ponía en eso. Yo nada más lo observaba y lo miraba. Y los demás compañeros le llamaban el varón. No, el varón. No, el varón. Varón. Y todos los decían como varón. Yo igual también era cristiano. Nunca me llamaban varón, pero a él sí le llamaban varón. Yo me quedaba observando una de las cosas, el detalle que él hacía, que no me agradaba tanto, era que él se ponía a discutir con los demás compañeros sobre la palabra. Porque yo me sorprendí de que yo pensaba de que mis compañeros no sabían de la palabra. Porque como andaban en rumba, siempre hablaban de cerveza, siempre que hablaban de aquí, que hablaban de allá, de fiesta, de cantina, que esto y que el otro. Yo pensaba que no sabían de la palabra. Pero cuando él empezaba a hablar sobre la palabra, ellos también respondían con la palabra. No, sí, porque en la Biblia también dice, yo me quedé wow, ellos también saben de la palabra. Entonces yo le decía al Espíritu Santo, entonces, ¿cómo yo le voy a hablar de ti si ellos también ya saben de la palabra? O sea, ¿qué tengo yo para darles si ya ellos se lo saben? Ellos también las han leído. Una vez una profesora de inglés nos puso a leer el libro de Mateo capítulo 24, en donde le daba un versículo a cada estudiante y que lo leyera, que en una semana se pusieran adelante, leyeran su versículo y ellos explicaran de qué quería decir ese versículo. Y así cada uno fue, y yo me sorprendía del conocimiento que ellos tenían de la palabra, cómo ellos expresaban cada uno de esos versículos, que yo decía, tiene toda la razón, no le hallo falla en su lógica, tiene toda la razón. Entonces yo me seguía haciendo la pregunta, ¿cómo puedo yo hablarle de ti, Señor, si ellos saben de la palabra? Llegó un momento en donde el compañero al cual le decían el varón se descarrió, se salió de los caminos del Señor. Y me di cuenta fue porque los comentarios de los compañeros de que varón, te vimos con una foto con una cerveza y que la pose y varón, y todo sorprendido, y varón, hasta yo me sorprendí. Yo wow, pero si él de verdad hablaba sobre la palabra de Dios, ¿y qué fue lo que pasó? Pero una de las cosas el Espíritu Santo me decía de que Él sabe de la palabra, todos ellos saben de la palabra, pero no lo ponen en práctica. Ese es el punto, el detalle de todo, ponerlo en práctica. Mi salón estaba dividido en dos grupos. El grupo A no se hablaba con el grupo B, pero yo igual me hablaba con todos. Cuando a veces me mandaban a mí de mensajero, no, dile a tu compañero que me preste algo. Yo iba allá al otro lado y le preguntaba, no, dice tal fulano que si se lo puedes prestar, ten. Y así yo iba. Yo igual hablaba con los dos. Igual si ambos me pedían algún consejo o algo, una ayuda, alguna materia, yo igual con ambos, con todo el salón yo lo hacía todo por igual. Hasta que una vez un compañero me lo dijo, de que este compañero me molestaba de una manera que la verdad no quisieran ni saber. Pero uno de esos días que tanto me molestaba, él me decía, tú eres diferente. Él nada más me decía así, tú eres diferente. Ya dejando el relajo, él decía así, ya dejando el relajo y hablando en serio, tú eres diferente. Y entonces yo nada más no decía nada. Y yo le decía, bueno, gracias Señor, porque sé que estoy poniendo en práctica tu palabra. Porque no me pongo yo a discutir. Y sucede
que no importando la edad, se puede presentar las situaciones en las cuales nos pueden agarrar desprevenidos. Porque yo recuerdo que tenía, si no me equivoco, creo que 12 años, cuando dos vecinos míos estaban, uno estaba está en la iglesia cristiana y el otro en la católica. Y ambos se ponían a discutir como que qué iglesia era mejor. Yo venía llegando y entonces uno me dice: Di Cabrón, tú que sabes más de la palabra de Dios, ¿qué iglesia es mejor, la católica o la cristiana? Yo en ese momento, yo le dije: Señor, ayúdame. Pero yo le dije: no importa qué iglesia es mejor, sino que se hable de la palabra de Dios, que se aprenda de la palabra de Dios. Ya, eso es lo importante. No importa qué denominación, si mientras que se hable de la palabra de Dios, todo está bien. Porque cuando Jesús venga, Él no va a venir nada más por los católicos o por los cristianos, no. Él va a venir por quien sigue la palabra de Dios, que fue que la dejó. Con eso ya se dejaron hasta ahí, no hablaron más. Yo mismo te digo: gracias, Señor, porque fuiste tú el que me guiaste, porque yo no sabía ni qué hacer ni qué decir. Pero esas son situaciones delicadas, muy delicadas, que si uno no está preparado, uno puede caer, uno puede quedar mal delante de las demás personas. Entonces la palabra es tan amplia, tan grande, es tantas cosas en ella. Se han dicho que es español, es matemática, es ciencia, es tantas cosas en ella, que muchas veces solamente la leemos cuando venimos hacia la iglesia. Pero es importante leerla en la casa y poner en práctica lo que nosotros leemos, porque es ella la que nos va a ayudar a nosotros a poder pasar cada una de las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo. Porque si yo estoy pasando por un momento de hambre, por ejemplo, que no tengo comida en la casa, pero yo me frustro y me centro en eso, que no tengo comida en la casa, no tengo que comer, mis hijos no tienen que comer, no hay dónde comer, no hay un trabajo en el cual pueda recibir aunque sea $1 para yo poder comprar algo. Si me centro en ese problema, de ahí no voy a salir. De ahí puede seguir meses, años, y voy a seguir siempre en lo mismo, en la misma frustración. Pero si yo tengo paz, aplico la palabra, que por lo menos en la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es el que me guarda, el que me guía, que Él es el que me sustenta, porque así como sustenta las aves, ¿cuánto más Él no lo hace con sus hijos? Si yo creo en esa palabra, entonces el Señor me va a ayudar a mí. Ahí es donde yo puedo salir entonces de esos problemas, ahí es donde yo puedo crecer y entonces continuar y no quedarme atascado en esos problemas. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo la palabra? Muchas veces tenemos que tener cuidado y siempre pedirle dirección al Espíritu Santo que nos guíe cuando nosotros estemos leyendo la palabra. Porque muchas veces la leemos pero no las entendemos. Pero es el Espíritu Santo en la cual nos va a guiar, nos va a ayudar a entenderla. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué lo digo? Ha sucedido muchos casos en las cuales la persona solamente aplica una parte de la palabra, pero no aplica la otra. La palabra, yo la asimilo así, que ella es como una cadena. Una cosa lleva a la otra. Una palabra está sustentada en otra. Por ejemplo, para que me puedan entender más, en San Mateo 7:7 dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchas personas se enfocan en esa palabra y cuando piden y piden y piden y piden y no reciben, entonces se ponen bravos. Dicen que Dios no existe, que Dios no responde, que por qué están pasando por esas situaciones, que por qué pasan por eso. Pero en Santiago 4:3 me dice que pedís, pero pedís mal. Pedís para vanagloriar su corazón. Dice más adelante que el que se hace amigo del mundo es constituido enemigo de Dios. Santiago 4:4. Entonces, no es el pedir, sino es que yo estoy pidiendo. Porque la palabra también me dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si yo quiero un trabajo, yo no voy a pedir por un trabajo. Si yo quiero una casa, yo no voy a pedir por una casa. Yo voy a buscar primeramente el reino de Dios. Voy a alimentarme primero mi espíritu y luego entonces lo demás, sin yo pedirlo, vendrá por añadidura. Porque eso está en la palabra. Entonces por eso que nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe la palabra de la manera correcta, que no vayamos a cometer los errores. El Espíritu Santo es como un maestro. Los maestros en las escuelas seculares, todo lo que ellos explican en los tableros, todo lo que ellos se les enseñan a los estudiantes, se basan en un libro. En su plan de estudio, ahí dicen los libros. Por ejemplo, matemáticas, Susaeta, tercer grado. Ahí ellos se basan en ese libro. Lo que ellos enseñan, ahí se basan. Entonces, los maestros no solamente ellos hablan, sino también le dicen a los estudiantes, en la página tal, ahí hay un taller. Realicen el taller para la siguiente clase. Ahí hay unas prácticas, realicen las prácticas. Así mismito es también el Espíritu Santo. Él nos enseña la palabra. Él nos guía la palabra, pero nosotros también tenemos que ponernos a leerla. Tenemos también que ponernos en la tarea de buscarla, de analizarla, de saber qué es lo que nos quiere decir esa palabra. Y entonces así, conjuntamente en 50-50, tanto yo como el Espíritu Santo, puedo entonces yo aprender la palabra y aplicarla de la manera correcta. La palabra es como la miel. Esto se encuentra en Salmo 119, 103, que dice que la palabra es como la miel, es dulce. Pero yo me estuve preguntando, ¿qué es la miel? ¿Por qué dice que la palabra es como la miel? Entonces, la miel dice que tiene varias características. Dice que es un antiséptico, fortificante, calmante, laxante, diurético, bactericida. Es usado en el tratamiento de alergia, reducción de colesterol, prevención de problemas del corazón, previene y trata las enfermedades respiratorias, previene de úlceras al estómago, cicatriza y previene infecciones en heridas y quemaduras. Y también hoy en día ha salido un champú que dice que jalea real, de Tío Nacho jalea real, que también es para el cabello. O sea, un solo producto, ¿cuántas cosas no hace? Y si nos lo ponemos a ver, la palabra también es así. Es un calmante. La palabra muchas veces nos calma, nos da paz, nos da gozo. Es fortificante. En los momentos más difíciles, Él es el que me da la fuerza. Porque dice que el Señor es mi fortaleza. Y esto está en la palabra. Cuando yo lo leo, me fortalece. Él también cicatriza y cura mis heridas. En los momentos difíciles que me hayan pasado, que me haya dejado una herida, con leer la palabra, ella me cura, me sana. O sea, tiene relación en lo que es la palabra con la miel. La palabra de Dios dice que también es lluvia. Eso se encuentra en Isaías 55, 10 al 11. Antes de continuar, me disculpan si leo bastantes versículos bíblicos. Hasta yo también le decía al Espíritu Santo que era bastantes versículos bíblicos, pero Él me seguía mandando más versículos bíblicos. Tal vez más adelante puedan entender o comprender el por qué tantos versículos bíblicos en esta prédica. Continuando, la palabra es lluvia. Se encuentra en Isaías 55, 10, donde nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. La palabra también es eso. Cada vez que nosotros le hablamos hacia las demás personas sobre una palabra, ella también trabaja como una semilla, que eso se encuentra en Lucas 8:11. Pero también trabaja como lluvia. Riega las plantas, la lluvia riega las plantas y germina. Así mismo, cuando nosotros sembramos una palabra en la vida de las demás personas, no solamente se queda así vacía, sino que ella va creciendo y va fortificando el espíritu de esa persona. En Jeremías 23, 29 me dice que la palabra también es martillo y fuego. El fuego derrite
¿Para qué derrite? Para poder moldear algún instrumento. El metal, si yo no lo quiero de este cuadro, yo derrito este vidrio y lo formo en la forma que yo quiero. Lo moldeo en la forma que yo quiero. Y el martillo lo golpea para adaptar ese molde. La palabra también es así. Muchas veces es dolorosa. Muchas veces nosotros quisiéramos que todo fuera fácil, que todo fuera color de rosa. Pero si todo fuera fácil, nosotros no entraríamos al reino de Dios. Es por esto que la palabra me moldea a mí, me golpea a mí, pero me fortalece y me moldea a la manera en que Dios me quiere para poder utilizar. Para poder que cuando Él venga, así nosotros podamos irnos con Él. Porque si no nos moldeamos, si no nos metemos en fuego, entonces no podemos estar a como el Señor quiere que nosotros estemos. En Mateo 4:4 me dice que también que la palabra es pan. No literalmente, sino espiritualmente. Este es un alimento que alimenta mi espíritu. Que si mi espíritu está fortalecido, así entonces yo puedo fortalecer mi cuerpo. No sé si muchas veces han experimentado en los días de ayuno o en los 3 días de ayuno, que al tercer día muchas veces uno no tiene hambre. Y uno está fuerte y uno se siente bien, uno se siente con ánimo. Pero es porque nuestro espíritu a través de la palabra se ha fortalecido, se ha alimentado. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice que la palabra es espada. En donde nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Eso lo hace la palabra. Muchas veces nosotros hablamos con una persona, tratamos de que la persona entre en razón en algo de la cual nosotros le estamos diciendo, pero ellos igual siguen bloqueados. Pero cuando le hablamos sobre la palabra, su pensamiento cambia, su corazón cambia. Todo eso lo hace la palabra, no lo hacemos nosotros. A través de la palabra podemos cambiar el corazón y los pensamientos de las demás personas. Puede ser que esa persona venga con alguna malicia contra nosotros, pero cuando le hablamos de la palabra, cambian. Pero si nosotros no le hablamos de la palabra y nosotros le decimos, no, perdón, no me hagas nada, por favor, no me hagas nada, aunque le digamos por favor y nos arrodillamos, igual no hace algo. Porque ellos van con un pensamiento claro. Porque nuestras palabras no pueden cambiar el corazón o el pensamiento de esa persona. Pero si le hablamos de la palabra, ahí ellos cambian. Ahí entonces ellos nos dejan, está bien, y se van. Porque todo eso lo hace la palabra. En Santiago capítulo 1 versículos 22 y 25 nos dice que la palabra es espejo. Nosotros reflejamos lo que está en la palabra. Cuando nosotros lo ponemos en práctica, nosotros reflejamos a Jesús, a Dios, cómo fue Él el que actuó en esta tierra. Así nosotros también lo reflejamos a Él, y es ahí donde las personas nos dicen, tú eres diferente, tú no eres igual. ¿Cómo tú haces para poder estar así? ¿Qué es lo que tú haces? Pero es porque nosotros practicamos la palabra. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 nos dice que la palabra es leche. Dice los doctores que la mejor leche para un bebé recién nacido es la leche materna, porque ella tiene todos los nutrientes necesarios para que ese bebé pueda fortificar cada una de sus células, pueda fortalecerse cada uno de ellos para poder vivir en esta tierra. Porque no es lo mismo darle una leche que ya es procesada, que tiene muchos químicos, que tiene muchas cosas, a una leche materna que es de su propia madre. La leche materna tiene muchos más beneficios y fortalece mucho mejor tanto los huesos como la sangre, muchas otras cosas para que el niño pueda crecer sano y fuerte. La palabra también es así. Nosotros debemos, así como un niño, un bebé recién nacido, desea o anhela la leche materna de su madre, así nosotros también debemos de desear lo que es la palabra de Dios, porque ella es la que nos alimenta nuestro espíritu. Ella es la que tiene todos los nutrientes necesarios para nosotros poder pasar cada una de las pruebas en las cuales el Espíritu, el Señor nos permite que nosotros pasemos. Si nosotros no tenemos esa fortaleza, no vamos a poder pasar cada una de esas circunstancias.
Es por esto que es muy importante el poder leer y comprender y poner en práctica lo que es la palabra. Y tener mucho cuidado de no solamente enfocarse en una sola cosa, porque podemos cometer el error en la cual la Biblia también lo especifica. Es como cuando uno lee un libro de instrucciones, que uno nada más lee una parte y la otra no. Viene en lo que nosotros compramos y se daña, el artefacto se daña. ¿Pero por qué se daña? No, más adelante en las instrucciones decía el cómo era el uso y no leí esa parte. Bueno, así mismo nosotros también tenemos que leer la palabra, no solamente buscar un solo versículo, sino también analizar, comprender y seguir buscando más de sus conexiones. Por lo menos hoy en día hay muchas Biblias que tienen bastante referencias, en la cual ese versículo bíblico me lleva a otra y ese me lleva a otra. Y también hay Biblias que tienen explicaciones en la parte de abajo, y todo eso me ayuda a poder comprender la palabra. Y aún así, teniendo esas Biblias así, muchas veces no la leemos. Entonces es como, yo a veces me hacía la pregunta, ¿cómo Abraham, en aquel entonces, que el Señor hablaba de vez en cuando y de cuando en vez, no todo el tiempo hablaba, y él seguía manteniendo su fe? El Señor siempre lo sostuvo como su amigo. Él siempre les dio las bendiciones a él. ¿Cómo él hacía eso? Entonces él nada más confiaba, creía, se aferraba a lo que el Señor les daba, les decía, y en eso solamente se basaba. Hoy en día el Señor nos habla, tenemos la Biblia a la cual nosotros podemos acudir. Podemos buscar en radios, emisoras, en donde en las mañanas, en la tarde o a todas horas siempre están predicando la palabra de Dios. Encontramos bastantes televisiones, bastantes canales en los cuales hablan la palabra de Dios. Y aún así, muchas veces a nosotros se nos olvida el día de mañana, cuando estamos pasando por una circunstancia, de qué fue lo que Dios nos dijo. De qué fue lo que el Señor nos dijo que por la cual podíamos fortalecernos. Por ejemplo, que Él me haya dado el versículo donde dice Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día de mañana me pasa una situación y ya yo me olvidé de esa palabra y ya me centro en esa palabra, que no puedo avanzar, que por qué a mí, que por qué esto, que por qué el otro, pero ya ayer justamente se me olvidó esa palabra. Entonces tenemos que intentar o tratar de ser como aquellas personas grandes de los tiempos de antes, en las cuales cuando el Señor les hablaba, se aferraban a esa palabra, lo mantenían en su corazón y en su mente, lo ponían en práctica y creían en Dios a pesar de cuántos años pasaban. Podían pasar 20 años, 30 años y ellos igual seguían manteniendo su fe en Dios, creyendo de que Dios existía. Esto me da un ejemplo también, por lo menos el pueblo de Israel, que cuando llegaron a los muros de Jericó ya se desanimaron, ya que no podían entrar, que ya ellos eran muy grandes y no podían hacer nada, que ya esa tierra ya ellos la habían perdido. Ya ese era el pensamiento del pueblo de Israel, pero se le olvidó que fue Dios quien los sacó de las garras de los pueblos egipcios, de la esclavitud de los egipcios. Se les olvidó que fue Dios el que abrió el mar rojo en dos y pudieron pasar en seco, y que cerró el mar y mató a todos los ejércitos que lo estaban persiguiendo. Se les olvidó que fue Dios el que le dio agua en el desierto, que fue el que le dio maná en medio del desierto, que le dio carne en medio del desierto, que todos los días tenían una nube de fuego en la noche para que no tuvieran frío, y una nube en el día que tapaba el sol para que no se fatigaran del sol. Entonces, con una sola situación que tuvieran en su vida, de una vez se le olvidaba todo lo que Dios hizo. Entonces es por esto que Dios los castigó a ellos y los puso a que dieran 40 vueltas en el desierto. Porque a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, igual se olvidaron de lo que Él había hecho. Entonces por esto que nosotros debemos de apreciar la palabra y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida, no importando las situaciones que estén pasando en nuestra vida, no importando por qué momentos difíciles estemos pasando en nuestra vida, tenemos que seguir y confiando de que si Dios lo permitió es por algo. Tenemos que hacerle la pregunta al Señor: Señor, si en esta prueba tú quieres que yo aprenda algo, tú quieres que yo haga algo, dime qué hacer en este medio de esta prueba, porque si Dios lo permite es por algo. Tal vez es por fortalecernos,
Tal vez es para que nosotros podamos fortalecer a mi hermano que está al lado, no importando qué situación nosotros estemos pasando. Por eso que le decía a un principio, la pérdida de un familiar es muy difícil. Y más cuando es un padre o cuando es un hijo, es aún más difícil. Y es ahí cuando más nosotros tendemos a desconfiar de Dios, a criticar a Dios. Entonces es por esto que nosotros debemos de tener la palabra siempre en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu, y ponerlas en práctica, porque es ella la que me va a mí a poder dar la fuerza de seguir hacia adelante. Es el que me va a dar a mí el poder saber qué decirle al hermano que está pasando por un momento difícil. Porque como le decía, no son nuestras palabras las que cambian el pensamiento de las demás personas. Una persona puede estar en un momento difícil y por más que uno le diga algo de manera secular, él igual sigue en ese momento difícil. Pero cuando le hablamos con la palabra, cuando le hablamos de Dios, ahí entonces ellos cambian, ahí ellos cogen una fuerza. Y yo siempre le preguntaba al Espíritu Santo, cuando estaba en el colegio, que me ayudara a cómo yo poder predicarle a cada uno de mis compañeros si ya ellos sabían de la palabra. Y muchos de los compañeros en los cuales yo he tenido en la vida hasta el día de hoy, ellos no eran cristianos, a las cuales cuando yo iba les preguntaba, hola, ¿cómo estás? Ellos bien, todo bien. Y ellos me preguntaban a mí, ¿y tú cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. Ahí fortalecido con el Señor, echándose adelante. Pasando la prueba, las tribulaciones, pero confiando de que Dios todo es posible, podemos seguir hacia adelante. Ellos, ok, me alegro. Y después otra vez, yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y ellos, bien, bien. Y tú, yo bien, gracias a Dios, echándose adelante. Que gracias a Dios aquí estoy vivo. Y el siguiente vez también yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y ellos me decían, bien, gracias a Dios. Yo en mi mente, ya cambió. Con tan solo yo decirle, bien, gracias a Dios a mí, ya ellos entonces cambiaban, bien, gracias a Dios. Una vez estuve conversando con una compañera en la cual ella me estaba diciendo que no, que la cosa estaba bastante difícil para poder conseguir trabajo. Y me decía que bueno, conseguía trabajo, pero era temporal y aquí y allá. Entonces yo le decía yo, bueno, por lo menos gracias a Dios ya conseguiste un trabajo en el cual podías mantenerte sustentado en ese momento. Porque para tiempo de la pandemia era difícil poder conseguir un trabajo. Pero gracias a Dios tú conseguiste un trabajo en el cual te podías mantener. Porque yo, por lo menos en mi caso, yo sí no conseguí trabajo. Y entonces, las otras veces cuando yo le preguntaba que cómo estaba, que si ya había conseguido trabajo, ella me decía, bien, gracias a Dios ya pude conseguir un trabajo. Yo, ya cambió. Yo no le hablé de lo que dice el versículo tal, que dice la palabra tal, y que mira que sin el Señor tú te vas a perder, que esto, no. Yo solamente le hablaba como me enseña Jesús, con amor, que no soy yo, sino que es Dios, que Él es el que hace las cosas, y no es cristiana, y pude con la palabra cambiarle su mente. Así y muchas otras veces he podido ver cómo ellos han cambiado su mente. Que esto me trae a memoria, por lo menos en el libro de Juan capítulo 8, cuando los fariseos traían hacia la mujer que había cometido adulterio para que la apedrearan. Le decían a Jesús de qué fue lo que pasó, para que lo que él respondiera, así mismo ellos también lo podían acusar. Entonces, pero ¿qué él hacía? Como él sabía de que ellos venían con malas intenciones, él no decía nada. Dice que siguió escribiendo. No dijo nada y siguió escribiendo. Pero ¿en qué momento habló? Por su insistencia. Dice que por su insistencia él se levantó y entonces fue que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. O sea que no le tomaba mucha importancia de con qué malicia o con qué era lo que ellos querían venir el pueblo de los fariseos contra él. Él iba tranquilamente confiando en Dios, en cuál era su ministerio, en cuál era el trabajo que él tenía que hacer. Luego, por la conciencia de los demás personas, se fueron retirando. Cuando él levantó la cabeza y no vio a nadie, entonces le dijo
mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Y ella dijo, sí, Señor, nadie me acusa. Entonces le dijo, ni yo te acuso, vete y no peques más. Entonces, si nuestro Jesús nos enseña a nosotros que ni Él mismo vino a acusar, entonces ¿por qué nosotros tenemos que acusar a las demás personas? ¿Por qué tenemos que juzgar a las demás personas? Porque muchas veces no sabemos por qué situaciones difíciles que ellos están pasando. Como yo le decía que a mi compañero que me molestaba bastante, yo nunca le llevé la contraria. Yo siempre lo trataba con amor. Y él me decía de todo. Pero eso sí, lo que me gustaba de él, que él tenía algo claro. Que el relajo era con el relajo y lo serio era con lo serio. Cuando era el momento de hacer trabajo, cuando era el momento de hacer grupo para realizar algún taller que los profesores ponían, ya se ponía serio y lo poníamos a realizar. Lo formábamos grupos por igual y lo salíamos excelente. Pero ya cuando era el momento de relajo, entonces ahí no había nadie que lo parara. Y él siempre me molestaba y me molestaba y me molestaba. Y yo siempre lo trataba con amor. Los demás compañeros me decían, ¿cómo tú puedes estar con él? ¿Cómo tú puedes hacer grupo con él si él siempre se la pasa molestando? Entonces me decían, me llamaban de tantas formas, idiota, estúpido, perra, imbécil, ven acá, háblame, me decían así. Y entonces yo le digo, yo estoy seguro, yo le decía a mis demás compañeros, yo estoy seguro de lo que yo soy. Yo sé en quién yo estoy confiando. Aunque me llamen de 1000 maneras, de 1000 formas, yo sé quién yo soy. Y yo no tengo por qué juzgarlo a él, porque yo no sé por qué él está pasando. Una vez nosotros fuimos a su casa a realizar un trabajo que nos habían dejado un compañero, y ahí fue donde yo me di cuenta que él no tenía un padre, que él solamente tenía una madre. Y la madre se la pasaba más tiempo en la calle que en la casa porque tenía que sustentar a sus hijos. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta del por qué era la actitud de él así, del por qué él hablaba así. Y no solamente lo hacía conmigo, lo hacía con los demás compañeros, pero no sé, como que él agarró cariño conmigo y siempre nada más me molestaba a mí. Pero yo nunca lo traté mal a él. Y ya entonces cuando yo vi cuál era la situación que él tenía, entonces ya yo pude orar entonces por esa dirección. Gracias a Dios yo me lo encontré un día en la universidad, hablando con otro compañero, que él quiso también entrar en relajo. Y él dijo, pero uno no puede hablar nada serio contigo porque ya todo para ti es relajo. Yo en mi mente, ya él cambió. Ya no es su misma mentalidad que la de antes. La manera de él hablar, la manera de él expresarse ya era diferente. Y yo le decía gracias Señor porque ya tú lo cambiaste. Porque no fue por mí, sino fue por ti. Porque yo reflejaba a ti. Porque él fue el que me dijo a mí, tú eres diferente. Y a pesar de que él seguía con lo mismo, yo veía como cada día iba menguando el de que ya no me molestaba tanto. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, porque ella fue la que me fortaleció bastante en lo que es la paciencia. Que muchos de mis compañeros me decían, ¿cómo tú puedes tener tanta paciencia? Y yo no me le decía bueno, eso es gracias a Dios, porque a mí no. Y gracias a mi mamá, porque ella fue la que me fortaleció bastante en eso. También la palabra me dice en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, en donde nos dice que mi pueblo parece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de mi ley, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, la importancia del por qué no debemos de olvidarnos de la palabra de Dios. Para el tiempo del pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, no existía la palabra de Dios como hoy en día está. Pero por ellos olvidar todas las acciones que el Señor había hecho con ellos, el Señor los castigó y no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, si nosotros nada más vivimos del día a día, de lo que me dicen hoy y ya mañana se me olvidó, entonces vamos a cometer muchos errores a los cuales entonces va a ser bastante difícil podernos levantar. Porque el cometer los errores, el caer en las tentaciones del diablo es lo mismo como si uno tuviera en la vida secular. Cuando uno se cae en un hueco, cuando uno tropieza y se cae y se raspa. Caerse es fácil,
Pero levantarse cuando uno se levanta con todos los raspones, con todo el dolor, ay, mis huesos y la sangre saliendo y voy a tener que ir, es difícil. Y poder entonces, una vez que me curen las heridas, entonces yo camino mal porque estoy esperando que se me recupere lo que es la herida. Así mismo también es nuestra vida espiritual cuando nosotros caemos ante las tentaciones del enemigo. Caer es fácil, pero levantarnos entonces es lo complicado. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios está aquí para fortalecerme, para ayudarme, para poder seguir hacia adelante. Jesús nos dijo que me voy y no os dejo solo, los dejo el Consolador, que Él es el que me va a guiar, el que me va a ayudar a poder pasar cada una de las circunstancias. Vamos a estar buscando el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, en donde nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándosele el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en sus manos, para que no tropiece tu pie contra una piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y de nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y he aquí que se le acercaron sus ángeles y le servían. ¿Qué quiero dar a entender con esta palabra? El nosotros saber y conocer la palabra no me dice a mí que el diablo tampoco no me va a venir con la palabra. Porque así como el diablo también le vino con la palabra a Jesús, a él también puede venir con la palabra conmigo. Es por esto que yo le decía anteriormente que nosotros debemos de tener claro la palabra. Porque si el enemigo me dice a mí: no, tú puedes dormir con la puerta y las ventanas abiertas, no te va a pasar nada. Sí, escrito está que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Sí, eso está escrito. Y aquel persona que no conoce más sobre la palabra de Dios, entonces puede caer en esa. Porque también en Proverbios 14:16 me dice que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea que si el Señor me dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, no significa que yo pueda dormir con las puertas abiertas, sino que yo también tengo que tener cuidado. Que si yo sé que ese camino es peligroso, yo no voy a pasar por ahí porque el Señor es el que me protege, no. Porque la palabra también me lo dice en Proverbios, en donde el sabio mira el mal y huye, mas el insensato pasa. Esto me recuerda la historia por lo menos de una muchacha, cuando ella venía a altas horas de la noche saliendo del trabajo y iba hacia su hogar, en donde había una vereda que ella tenía que pasar, y ella le decía al Señor, ella vio de que habían bastantes personas con malas intenciones, y ella le decía al Señor: Señor, mira que quiero llegar a mi casa, y este es el único camino que yo tengo para poder llegar a mi casa. No tengo otro lugar por donde pasar. Ayúdame, cúbreme, protégeme. Y caminó con la confianza de Dios. Y luego las demás personas dice que veían dos hombres grandes, blancos, agarrados al lado de ella, a la cual les transmitía temor hacia ellos, y ellos no le podían hacer las cosas malas que ellos tenían pensado. Es ahí entonces donde se aplica la palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero es porque ese era el único camino que ella tenía. Pero si hubiera otro camino a la cual sabe que es un poco más seguro,
si ella pasa por ahí, le sucede lo malo. Porque sabía que tenía otro camino a la cual era más seguro, pero ella quiso pasar por el más peligroso. Es por esto que nosotros debemos de tener en claro la palabra. No se puede como contemplar de una sola manera o de un solo versículo, porque hay muchos versículos en los cuales se complementan. Una cosa me lleva a la otra, y es por esto que le debemos de dar al Espíritu Santo que nos ayude. Y con esto voy terminando. Es importante por lo menos tener en claro, lo repito una y otra vez, siempre memorizar los versículos bíblicos, los pocos versículos bíblicos que nos podemos aprender, siempre tenerlos en mente una y otra vez y ponerlos en práctica. Muchas veces no nos podemos aprender en dónde está en específico, pero mientras que estemos seguros que está en la Biblia, podemos ir progresando. Ya más adelante entonces podemos ir aprendiendo en dónde están los versículos bíblicos. Y así entonces nosotros lo podemos recitar en los momentos en cuando nosotros nos sentimos afligidos. Cuando estoy pasando por un momento de aflicción, yo puedo decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pies al resbaladero, no se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová me guardará, Jehová me cuidará. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo lo malo. Jehová me guardará mi alma. Jehová me guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, con esas palabras así, nosotros podemos entonces seguir hacia adelante. Podemos continuar hacia adelante. Por eso, hermanos, les digo que es esto lo que nos va a ayudar a nosotros a prepararnos, a estar listos para la venida de Cristo, para cuando el Señor venga. Que cuando Él venga, Él pueda decir: aquí está uno de mis hijos que puso en práctica todo lo que yo dejé. Porque dice que la palabra es inspirada por Dios. O sea que lo que está aquí escrito es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Porque si Él hubieron acciones en las cuales Él no quiso que se escribieran aquí, es por algo. Pero esto, lo que está aquí, es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder seguir hacia adelante, a poder pasar cada una de las pruebas. Y con esto los dejo, mis hermanos. Dios me lo bendiga. Aleluya.